sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril del 82 yo estaba en la unidad junto con mis compañeros y se hizo la formación diurna de la mañana, a las 8 de la mañana, para el izamiento de la bandera, donde el jefe de unidad nos comenta la noticia de que se habían recuperado nuestras islas. Nos llevan a formación a la Plaza de Armas y allí nos dan la noticia de que el Regimiento 25 había recuperado las Malvinas y que nosotros íbamos a ir en reemplazo del Regimiento 25. Te puedo asegurar que la algarabía que todos sentimos en ese momento en la plaza, más de uno dijo, qué bueno, los cordobeses vamos a ir a Malvinas, porque ese regimiento tenía mayoría de cordobeses. Los cordobeses vamos a ir a Malvinas, eso me acuerdo de esas palabras de muchos ahí en la Plaza de Armas. Y el 2 de abril del 82 teníamos preparado el cuerpo y las piernas para ir a la guerra. Y un día que veníamos del polígono de tiro, nos dijeron que se habían tomado las Malvinas. Y como para que estuviéramos todos felices y contentos, nos dijeron que íbamos a hacer primer línea de fuego. Y la noticia era sumamente contundente, era una alegría para todos los argentinos. O sea, sabíamos que era un litigio viejo, que tiene una historia larguísima para contar. La toma de las Malvinas era, después de tantas malas noticias, era una noticia buena, por el contexto político, ¿no? Y histórico. Nuestro jefe, el comodoro Leteral, nos llama a la oficina, a todas las cabos principales, y nos pregunta quién estaba dispuesta a ir al conflicto. Entonces, cuando yo vi que ellas retrocedieron un paso atrás, yo avancé un paso y le dije, yo, señor comodoro, mi corazón estaba que explotaba, era una emoción, era para lo que yo había ingresado, era para mi patria me estaba llamando, necesitaba mi servicio. Yo creo que en ese momento, a mí particularmente, pero creo que a todas mis compañeras, no tomábamos noción de lo que significaba guerra. No había esa inquietud o ese temor de decir guerra. No había mucha pregunta. Creo que nos dimos cuenta cuando empezaron a llegar los heridos. Había una convicción de las principales autoridades militares de que los ingleses no venían. Es decir, esa era la convicción absoluta. Y recuerdo que uno de un capitán, que era capitán médico, él me dice, no, ojalá que no venga, porque si viene es una masacre. Al enterarme que se iniciaba una guerra, yo digo, pero no puede ser, no daba, porque nosotros no teníamos el armamento necesario, no teníamos para defendernos, no había forma. No estábamos capacitados para eso. Nosotros pensábamos que la parte diplomática era la que se iba a hacer cargo ya del tema de Malvinas y que no iba a pasar a mayores. O sea, nosotros íbamos como una unidad preventiva nada más, como que teníamos que estar presentes, pero nada más. Seguramente en cualquier momento nos ordenaban retornar. Bueno, la historia indica que no fue así, realmente no fue así.
Y entonces, aunque el suelo es pantanoso, la garúa es eterna, el viento es implacable y aunque el frío cala hasta los huesos, uno siente que no hay un lugar que pueda ser más querible. Bueno, Malvinas era una zona inhóspita, fría, entonces al estar ahí vivíamos en Pozo de Zorro, que eso me produjo a mí pie de trinchera, que con el tiempo se me encangrenaron los dedos porque no tenía más circulación, o sea, el frío que pasamos. La causa, por ejemplo, del pie de trinchera es que el terreno era húmedo y los pozos en donde ellos estaban escondidos estaban constantemente con agua, entonces los pies se inflamaban, se quemaban y se necrosaban. Había casos que llegaban al hospital que nosotros le cubríamos con un toallón con agua caliente, o tibia más o menos, para darle calor, y bueno, y hay otros que directamente pasaban a cirugía porque no eran ya para curación, sino para amputar. Así que no, yo no pasé frío, me ponía varios pares de medias, me cuidaba de la humedad para que no congelaran los pies, así que no tuvimos problemas de provisiones nos traían más o menos, nos faltaba pan. Y vivíamos de a dos dentro de un pozo, de 1 metro por 1 metro, y ahí teníamos nuestras pertenencias, ahí dormíamos sentados, y o sea, lo poco que se dormía, porque la mayoría hacíamos guardia, entonces cada 2 horas o yo o mi compañero salía a su turno de guardia. Y bueno, y los chicos, que eran tan chicos como nosotras, los convocados, que algunos, los que estaban un poco mejor, te iban contando de dónde venían, de dónde eran. Generalmente todos eran de Corrientes, del norte, de zonas así. Y sí había hambre. La alimentación, en tanto, no se interrumpió. Nuestros muchachos, nuestros soldados argentinos, recibían cotidianamente las calorías necesarias, los platos calientes que se acercaron aún en estas horas difíciles, las últimas. Sí, con 46 kilos, yo llegué con 63 a Malvinas y me volví con 46. Eso era lo único, me tenía que recuperar. Por eso también salí, digamos, la última baja, porque era como, bueno, hay que engordar como se engorda el lecho, ¿viste? Lo vamos a engordar para mandarlo prolijito a la casa, ¿viste? Eso fue lo único duro de haber vuelto con 46 kilos, digamos. Porque había mañanas que, hay una de las mañanas que yo me acuerdo que dice, ahí nos traen chocolate, dice el chocolate. No, era un caldo y no tenía ni fideo el caldo, ¿viste? Pero bueno, era supuestamente chocolate, o sea, era agua. Pero bueno, se hacía lo que se podía, se comía lo que se podía, porque en algún momento los Hércules ya no podían abastecernos. Lo que pasa es que los bloqueos que te imponían los ingleses lo obligaban a veces a los Hércules no poder transportar la mercadería y a veces hacían hazaña los Hércules realmente volando a ras del agua prácticamente. Sí, él contaba siempre que, en todas las cartas él contaba que él estaba bien, que nunca dijo tuvimos frío, tenemos hambre, él siempre contaba que estaba bien. Sí, le contaba que hacía frío, que habíamos hecho un nuevo pozo para nosotros porque se habían inundado los anteriores, le contábamos que no pasábamos hambre. Hacía frío, pero no tanto, teníamos abrigo, pero era todo lo contrario. Pero simplemente para dejarlos tranquilos a ellos. Supongo que era para no preocupar a mis padres. Y bueno, y él decía que se iba a volver, que le pedía a mi mamá que le hiciera buñuelos, porque le encantaba. Entonces le decía, espérame con buñuelos. El sentimiento de nosotros los familiares es de orgullo,
sentimos el dolor natural de toda pérdida. El tema es que por ahí, para un soldado, dicen los que saben, yo nunca fui, no tengo esa vocación, pero dice, no debe haber mejor muerte para un soldado que la de morir en combate. Entonces, atento a lo que él manifestó en aquella carta, entonces te duele naturalmente por la pérdida, no lo tenés más, pero en general la mayoría de los familiares sentimos orgullo. Estamos orgullosos y quedarán en la historia, más allá de las circunstancias del conflicto, cuando se hablen de personas que dieron testimonio por nuestra República Argentina, entre tantos estarán los caídos en Malvinas. Yo recuerdo el día que salí de mi casa, que me iba a presentar. Bueno, era la madrugada, tenía que tomar el ómnibus, yo vivía en un Cativo y tenía que presentarme acá en Córdoba. Y mi mamá me acompaña hasta la puerta y en realidad se larga a llorar. Y había una película que era esto, La Colima no la guerra, que era con Carlitos Balá, creo que, no me acuerdo quién otro. Y era una frase. Y yo le dije eso, no te preocupes, si La Colima no es la guerra. Después le escribí, si eso no es la guerra, ¿qué es lo que era? Verdurita. Pero bueno, pero no tenía idea que iba a pasar eso. En la unidad, después de la formación, cada uno fue a sus subunidades, a sus baterías de tiro. Ya allí nos expresaron quienes queríamos ir voluntarios, entonces nosotros los anotamos voluntariamente dentro de nuestra subunidad para ir a Malvinas en el caso de que fuéramos llamados. Hasta que el día 21 de abril llegó la orden que la unidad debía partir al completo a Puerto Argentina. Cuando a mí me tocó ir a Malvinas, a mí cuando me llevan, me dan la nueva ropa, qué sé yo, en realidad me dan una pistola, yo la pistola no había agarrado nunca. Y me dieron 2 cargadores de bala, de 7 balas, y 7 balas sueltas en el bolsillo. Le pusimos todo lo que había que poner, más no pudimos poner. Nosotros no éramos los dueños de las armas, no éramos los dueños de las estrategias, solamente éramos colimbas. Es decir, nosotros éramos el último eslabón de la cadena y teníamos que prepararnos como supersoldados. Lo que se vivió, lo que se vio era bastante impactante para nosotras, o sea, creo que para todos, ¿no? No había edad para ese dolor, pero sobre todo para nosotros que éramos tan jóvenes, ¿no? Y tan inexpertas en todo lo que era el tema de la salud, porque recién comenzábamos los estudios. ¿Pero cómo te vas a ir a la guerra?, me decían ellos. Pero papi, le digo, mami, yo no voy a la guerra, le digo, yo voy al hospital, yo voy a estar atendiendo a mis camaradas, le digo, ellos necesitan de mi atención, le digo, yo tengo que estar ahí. Uno vivía esta situación de, bueno, por un lado una suerte de, no sé, de orgullo, de planteo de que vas a defender a tu patria, se te cruzaban cosas de ese tipo, con también sensaciones de temor, de incertidumbre absoluta, de no saber si ibas y volvías, digamos, ¿no? Obviamente que miedo siente todo el mundo. O sea, alguien miente y se dice yo no tuve miedo. Pero era como una situación de que, bueno, estoy acá, estamos acá y bueno, que sea lo que Dios quiera. Que pase lo que tenga que pasar. Nos decían que teníamos la suerte, el privilegio de ir a defender la patria y que éramos héroes. Bueno, con 18 años si te proponen ser héroes, vos la imagen que tenés son de los dibujitos, o sea que te gusta, no es que es nada, digamos. Ocho y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte.
Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Boom, boom, boom. Empiezan a caer las bombas en distintos lugares haciendo un barrido. Y lo único que nosotros sentíamos era boom, boom, boom. Y después el silbido de que caía, pero no sabíamos dónde iba a caer. Nosotros nos trasladamos durante la noche para que no fuéramos observados los movimientos que hacíamos. Y al otro día empezaron los bombardeos navales de ellos hacia la posición nuestra. Nosotros corríamos con una leve ventaja que era los cerros que nos cubría de un sector y ellos estaban del otro lado de ese cerro. Entonces ellos se aproximaban con sus barcos y nos tiraban distintos tipos de proyectiles hacia la posición de donde estábamos nosotros para poder destruir nuestro material. Y así sufrimos eso por 15, 20 días, donde todas las noches era un hostigamiento permanente. Estar atento al cañoneo naval, primero al ataque de los aviones, que mirábamos el cielo y mirábamos para todos lados que no vaya a venir un avión que entrara a baja altura, porque podían venir allá del mar para que no los detecte el radar, y entonces vivíamos atentos a eso. Incluso muchas veces me pregunto, mientras estuve en la isla, ¿cuánto tiempo dormí? No lo sé. Ahí soportamos el cañoneo naval a partir más o menos de 24 de mayo, cuando las fragatas inglesas entran en el estrecho San Carlos, empiezan a bombardear. Eso estaba a 12 kilómetros donde estábamos nosotros, a cañonear. Y bueno, ahí cuando cañonean no tenés nada que hacer, o sea, estaban a 12 kilómetros y bueno, estás en tu posición esperando que pase o que te lleve. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Y después cayó una bomba muy cerca de la carpa donde estábamos nosotros, del bivac donde estábamos nosotros. Quedamos apretados con piedra y tierra de la bomba que había explotado más o menos a 12 metros del pañol. Entonces, lo primero que atiné es volver a mirar el cielo, que fue que rompí la carpa, no sé, no te puedo decir cómo la rompí, pero logré salir. Al lograr salir, todo había cambiado, ya no era lo mismo, en el sentido de que estaba la carpa levantada, era todo tierra, piedra, y logro romper lugares donde más o menos intuía dónde estaban mis compañeros, incluso algunos los pisé, porque estaba todo removido, había cambiado toda la fisonomía del terreno. Nosotros estuvimos 39 días inmersos en esa guerra, 848 horas de inmersión. Yo estuve 11 días en combate activo con la Fuerza Antisubmarina de Inglaterra, que son las mejores del mundo.
y reconozco que son las mejores del mundo, pero a nuestros submarinos no lo pudieron detectar nunca. Y para ellos perdieron. En ese acto, perdieron. Y me vuelvo con el soldado, me estoy volviendo hacia la carpa y me dice Julio Rotea, que estaba en la carpa, mira, Ciano, que hay gente arriba de la isla. Nosotros dijimos lo que había pasado. No, dice, puede ser una patrullera nuestra, pero no vaya. Y yo fui igual. Yo desobedecí, fui igual. Me vuelvo cuerpo a tierra, retando, qué sé yo, llego ahí, lo estaba mirando. Me paré y miraba a esa gente y le digo amigo. Se ve que cuando yo hablaba, apretaba el handy sin querer, con esta pinta de gringo que tengo, vestido de civil. Mi compañero Julio Rotea me dice, no le digas amigo, decirle boludo, decirle cualquier cosa. Porque los otros no sabían si tirarme o qué hacer. Bueno, resulta que tenían un muerto, herido grave, uno de ellos después lo conocí. Y a veces eran guardias de 20 horas, si había quien te suplantara, era llegar al alojamiento, darte un baño, dormir o lavar tu uniforme de enfermera y que era el único que teníamos y ponerlo a secar para cuando te tocara retomar la guardia, descansar, llorar en escondida, abrazarte con la otra que capaz que te tocó en ese momento al lado y vivió justo el horror de, no sé, de ver un pie de trinchera. En este avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina están siendo trasladados los heridos en combate en las Islas Malvinas hacia el continente. Pero lo más impactante fue una tarde a donde entraron como 14, nosotros decimos ambulancias y no eran ambulancias, eran los camioncitos que usaban los mismos militares, ¿no? Con heridos. Eso sí fue lo impactante cuando el hospital, que eran pabellones inmensos de traumatología, de infectocontagiosa, estaban todos divididos, se empezaron a llenar de camillas y de heridos y en los pasillos. Como no teníamos las suficientes camillas, se ponían colchas en el piso, entonces una al lado de la otra. Algunas veces venían evacuaciones de 10, de 30, de 40, dependía. Había otros chicos, otros soldaditos que llegaban flagelados, habían algunos que se flagelaban. Esto pasaba porque entraban en pánico, entonces se tiraban un tiro o ya sea en la mano o en el pie, porque era tal la desesperación, el horror que ellos estaban viviendo allá, que era una situación que en un trance entran en pánico y bueno, entonces los evacuaban y los llevaban al hospital para hacerles las curaciones necesarias. Y las amputaciones, las heridas de bala, el dolor tanto de los jóvenes como de los hombres que llegaban ahí, y que creo que la primera sonrisa o mirada de paz era la que recibían, era la nuestra, ¿no? Sí, fuimos, creo que hermanas, no sé si madres, pero fuimos como un familiar para esa persona que estaba ahí en la cama, en la camilla, tirado y esperando una atención y una palabra de aliento, ¿no? El esquema general era un trato basado en la autoridad y en el esquema de la fuerza, digamos. Después tenía la posibilidad, sí, de encontrar gente con otro criterio, con otra racionalidad y uno, bueno, en ese esquema aprendía a sobrevivir de otras maneras, digamos, ¿no? El trato que nosotros tuvimos con nuestros cuadros, desde el primer día que llegamos a la unidad, fue como debía ser. El trato era muy... en nombre de que nosotros teníamos que estar preparados para la guerra, era un trato con
bastante poca buena voluntad. El trato con mi superior y con mis compañeros, excelente. De la mejor manera en una comunidad donde todos dependemos de todos, porque así es exactamente la vida dentro de un submarino. Yo en lo particular, a los cuadros que eran de mi subunidad, yo siempre los tuve allá arriba. ¿Por qué? Porque ellos son los que me enseñaban. Y como les dije a ellos, ellos son los que me llevaron. Y me trajeron. Sano y salvo. Y está Gardel, y están todas estas caras. Y yo quiero que no olviden. Son algunos de los miles de soldados que hicieron por usted y por mí esta patriada. Gente del común, hombres del común, como los que transitan todos los días nuestras ciudades. Estaba afectado en un lugar que no estaba al frente, pero sí tengo referencia de compañeros que estuvieron en otras situaciones y cuyo trato fue muy malo, digamos, ¿no? Y bajo condiciones absolutamente inhumanas también. Pero bueno, me parece que ese es un poco el esquema que se naturalizaba en esa situación. Bueno, no se conocían lo que eran los derechos humanos y no se conocían menos que menos si la mujer tenía derecho. Entonces que te peguen una trompada porque estabas mal parada o hiciste un mal saludo, que te pisen las partes de atrás de las piernas porque te creías canchera y cuando te mandaban a tirarte en los médanos apoyaba las manos y no clavaba las rodillas y venía el suboficial y te pisaba. Para nosotros en ese momento era como normal porque era la vida que habíamos elegido. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Es hora de asumir hasta las últimas consecuencias nuestra identidad y madurez de argentinos. Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de traidor. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches. Y en ese momento dijeron, suban al avión y era subir al avión y bueno, qué es lo que iba a pasar en el trayecto de Malvinas hasta el continente no sabíamos. Que veníamos en un colectivo desde la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ahí nos tuvieron una semana y el colectivo casi vuelca. Entonces dijimos, nos salvamos de tantos ataques aéreos, tantos ataques navales.
Frenamos 2 batallones de paracaidistas ingleses y que vamos a parar la pata, casi se da vuelta el colectivo. No era justo. Aquí vemos el momento en que se acerca a puerto una de las naves trayendo de regreso al continente a los combatientes argentinos que lucharon por nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Cuando bajamos todo, la mayoría de ese buque, que nos íbamos rumbo a los camiones, la gente se había agolpado de ahí de Puerto Madryn y bueno, le pedíamos pan, queríamos pan. No sé por qué, pero queríamos pan. Y por eso quedó ese dicho el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, porque bueno, de todas las panaderías, no recuerdo cuánto vinimos en ese buque, pero 2000 y pico de soldados debemos haber bajado de ese buque, así que imagínate que era pan para todo el mundo. Y bueno, y salimos ese día afuera y fue una emoción y una tristeza a la vez porque decir, terminó la guerra, todos contentos, felices, pero también con esa angustia de haber pasado por estos momentos tan tristes porque muchas vidas se llevó y para nada no conseguimos lo que habíamos, lo que queríamos lograr, digamos, retenerlas nuestras, las islas. Y es muy intenso porque son sentimientos encontrados. Por un lado vos, digamos, como que te angustia mucho por todo lo que te tocó vivir, por los compañeros que murieron, pero por otro lado es la alegría de que todo termina para vos y volvés a casa. Entonces es muy intenso. El público se ha volcado a los andenes. Hay pañuelos saludando. Y aquí están los primeros soldados. Las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados. La vuelta operó para mí en esta cosa de la indignación social, digamos, de sentirse... yo creo que en un punto la sociedad primero llenó la plaza para alentar y después se sintió también estafado, pero la reacción fue negando todo y no queriendo saber de esto, digamos, ¿no? Desde el punto de vista que yo tengo, hemos sido siempre un país triunfalista. El hecho que perdiéramos una guerra era como para que nos ocultaran, que no se hablara más del tema, y esto sucede en los primeros años posterior a la guerra de Malvinas. Todos los gobiernos, desde aquel momento a la actualidad, todos los gobiernos de una u otra manera, al principio muchísimo más, tenían una política de desmalvinización, definitivamente. En alguna oportunidad se bajó una orden de la superioridad para que no se hablara del tema Malvinas en algunos aspectos. No en todos, sino en lo que tenía que ver con la cantidad de muertos, la cantidad de heridos. Que cuando regresé a mi casa nunca conté nada, que nunca nadie preguntó nada, nadie, absolutamente nadie preguntó nada. Entonces guardamos silencio, aparte que era una de las normas, ¿no? Enseñadas, lo que se veía, lo que se vivía, no se hablaba y menos de ese momento, ¿no? El tema del silenciamiento es algo feo, horrible, porque lo que hizo es el silenciamiento de cada uno de nosotros, que teníamos una pequeña cuota o pequeña parte de la historia que después nunca se contó, porque los que combatieron y los que vinieron muy enfermos estuvieron invisibilizados prácticamente 8 o 9 años. Aunque se encuentran en buenas condiciones, en todos los casos serán trasladados al Hospital Naval Puerto Belgrano, donde serán sometidos a un examen médico. Bueno, después de la guerra, yo me parecía que estaba muy bien, pero me decía mi señora que yo lloraba de noche. Estuve un año sin trabajar. Conseguir trabajo era un problema,
porque el DNI nuestro decía que nosotros habíamos participado entre el 2 de abril y 14 de junio en el DNI. Entonces vos pedías un trabajo y te decían, sí, cómo no, usted daría las condiciones para poder ingresar a trabajar, pero lo vamos a llamar después. Y después no te llamaban. Y más o menos por el aspecto ya te sacaba, que era más o menos clase 62, 63, que fueron las dos clases que fueron a Malvinas. Y bueno, vos le decías clase 62, 63 y te preguntabas si había todo en Malvinas, y si decías que había todo en Malvinas, no te tomaban. Es solamente un acto de contención lo que hacía falta, contenerlos. Recibimos la contención por parte de nuestros familiares, que fueron los que nos contuvieron. Pero después de una guerra, y yo me pongo en la posición de un soldado, yo no era soldado, era personal de clase, de estudio, era personal de guerra en realidad, pero un soldado que después que terminó, bueno, vaya a su casa, haga su vida, ya está. Usted no estuvo nunca con nosotros, por ejemplo. ¿Quién lo contiene? Y la vida fue triste, complicada. Había que olvidar lo que había pasado y muchos amigos míos habían venido con esos postraumáticos. No se podía tirar un cohete en Navidad, por ejemplo, porque estos chicos se metían abajo de la mesa. Tengo un trauma que me va a... lo voy a llevar en mi espalda porque fue dura la vivencia. Pero mi mujer, mis hijos, en aquel otro momento mi padre y mi madre, estuvieron al lado y me hicieron sentir nuevamente vivo. Mi amigo, por ejemplo, hasta el día de hoy no puede dormir con la luz apagada. Siempre sé decir algunas veces que si a mí mi patria me volviera a llamar, yo estaría presente, estaría ahí. Porque ahí la patria pasa también por otras cosas, y al menos yo entendí después que patria tiene que ver con otras cosas también, con hacer una sociedad más igualitaria, más integrada. Muchas veces la gente se confunde con la patria como que es el territorio de donde uno habita, y yo estoy convencido de que es la gente también que lo habita. Eso es la patria de uno, no solamente el lugar donde uno nació. Que si vos me preguntás a mí ahora, ¿volverías a Malvinas? Para defender mi patria, sí. Pero para volver a ver dónde estuve, a ver dónde estaba un soldado bajo tierra y piedra, no. Pero con el tiempo me doy cuenta que nadie está preparado para enfrentar una guerra. El ser humano no está preparado. Es una maquinaria la guerra. Y yo hago una analogía con lo que sería un reloj. Nosotros vimos el cuadrante y la historia, después de 10 años, empezó a contar que el cuadrante tenía minutero, segundero y la agujita de la hora. Y de los engranajes de adentro del reloj nos olvidamos. O sea, como por arte de magia, ese reloj giró y hoy, con 39 años cumplidos de lucha y de espera, bueno, esperemos que ese reloj se dé vuelta, se abra esa tapita y se muestre todo. Porque la pregunta, y esa pregunta yo me la hice unos años después de Malvinas, ¿qué hubiera pasado si ganábamos nosotros? ¿Cuántos años más quedaba el gobierno militar? Algunos más seguro, eternamente no, porque seguramente que lo iban a sacar, pero algunos más seguro que el gobierno militar iba a quedar instalado si ganaba Malvinas, si se ganaba Malvinas.
Como eso no ocurrió, obviamente, y más todo lo que ya venía ocurriendo, ¿no es cierto?, de los gremios y todo eso, y la gente asomando la cabeza de ciertas cosas, volvió la democracia. Entonces la pregunta es, ¿no volvió gracias a la sangre de Malvinas? Alguien en algún momento va a surgir y va a querer seguir con la causa Malvinas. Porque nosotros, si bien, como muchos decimos, somos la historia viva que hay en este momento, algún día no vamos a estar más. Y no queremos que la causa Malvinas se pierda. ¿Qué va a pasar el día que muera el último veterano de guerra de Malvinas? Está. Terminó ahí todo. Ahí quedó. No existe más Malvinas, a nadie más le importa. Y eso es lo que tratamos de hacer, que sí importe.